Tras encontrar y escalar la montaña más famosa de Hollywood, en pocas palabras, la montaña de Paramount Channel, la cual sin duda fue una de las aventuras más locas de toda mi vida, ponemos rumbo hacia la Puglia, lugar donde embarcaremos hacia un nuevo país, aunque no sin antes liar la petarda en la furgoneta. Muy buenas gente, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hago los últimos retoques para dejar la furgoneta ya preparada para irnos para Oriente Medio. En el vídeo anterior lo dejamos en el Monviso, básicamente muy cerca de Génova, ahí entre Francia e Italia, justo en la frontera. Entonces lo que he hecho ha sido bajar hasta la Puglia, hasta Bari, donde vamos a tener que coger un ferry y nos vamos hacia los Balcanes, de vuelta a donde lo dejamos, y ya seguimos por ahí dirección a Asia. Así que acompañadme durante el día de hoy, así os enseño lo que vamos a hacer. Pero antes tenemos que coger a Chuchi, que ha dejado suelto porque hemos tenido un amanecer espectacular. Tengo que quitar los puntos y el conito ese impresionante que tiene. Dejamos de tener 5G y luego vamos a dejar ya suelta a Zarpis. La cosa es que no la he dejado todavía porque ayer, según veníamos, vimos lobos. O sea que yo es la primera vez que los veo libres. Y sí, chavales, o sea, vimos lobos. Bueno, había una madre y luego había 4 cachorrillos. Creo que solo llegué a grabar 3 malamente porque es que estaba demasiado nervioso, estaba así. Y nada, eso, he dicho, pues el amanecer salgo yo con Chuchi tranquilamente y luego ya sales a Zarpis, que a ver si van a andar todavía por aquí, y la verdad que no me apetece. Pero bueno, ya se ha levantado un poquito el sol, así que vamos a dejar la otra libre, vamos a quitar a los puntos y nos ponemos con la furgoneta. Bueno, el otro motivado. Tú, que te voy a quitar puntos, pringao. Es que es la hostia. Me lanzo. Mira, vamos, que te toca quitarte los puntos, chaval. No huyas. No. Aquí, venga, hala. Venga. Hala, chipis. Uy. Guapetona, disfruta. La veterinaria me explicó lo que es la teoría. Básicamente lo que hay que hacer es coger el nudo, tirar hacia arriba y entonces ya le metes el tajito al nudo, bueno, a lo que es el punto, y ya se abre. Esa es la teoría, ¿vale? Ahora la práctica va a ser otro mundo. Es que como estoy de viaje, pues ya era como, vale, pues lo tienes que hacer tú. Así que ya vamos. A ver, Chuchi, ya... No, ya sé, no doler. Uno te lo arrancaste tú, así que tanto no doler. Totalmente imposible hacerlo. Esto quiere decir que necesito afeitarle porque no veo con los pelos. Afeitarte, chaval. Vale, o sea, esto ya me esperaba que iba a ser un poquito de show, pero tanto no me esperaba. A ver cómo sale esto, macho. Pues nada, con esto me suelo afeitar yo. Vamos a tener que afeitar a Chuchi con esto. No le va a gustar y a mí tampoco luego, la verdad. Chuchi, vete para acá. Menuda voz tengo. Quieto, por favor. Estate quietísimo, chaval. Vale. ¡Epa! ¡Todo! Maquinacho. Venga. Luego os los enseño. De verdad, gente, da mucho palo estirar y sacar esto, o sea... me da algo, colega. Vale, 2. Vale, campeón, ya está. Venga. Uy. ¡Oh! ¡Vámonos! ¿Que eres libre tú? ¿Que eres libre?
Carlos libre, tío. Seguido va ahí a chuparse, seguido. A ver, mucho no te andes, Pero ya está, tío. Ya está. Muy bien. Uy. Es que más guapo no se puede ser. Mirad lo que son los puntos, O sea, es solo esto. Y la cosa es que hay que tener mucho cuidado por dónde cortar. Porque a mí además me daba bastante palo el meter ahí tijeretazo. Pero bueno, ya está todo hecho. Ya tenemos al chaval. Ahora se va a rechupetear todo. Bueno, ya está, ya es libre. Ya ha sufrido el calvario de más de una semana con el conito ese. Antes de ponerme con todo el jaleo de la furgo, voy a terminar con Chuchi. Le voy a poner también el seresto, porque por aquí me da que hay muchísimos bichos, así que vamos a aprovechar y dejamos ya todo hecho. Para el que no lo sepa, esto es básicamente para garrapatas, pulgas y todo esto. Sobre todo en Oriente Medio, bueno, ya os lo he contado en algún vídeo anterior, hay que tener mucho cuidado, tema de enfermedades que transmiten y tal, así que me llevo unos cuantos de estos. Lo que voy a instalar va a ser agua caliente. Este es el boiler, 200 y pico euros nuevo. Me ha salido, gracias a la persona que me dejó la autocaravana, pues me ha salido más barato, así que muchísimas gracias, Batirche. Y nada, eso quiere decir que tengo que meter todos estos tubitos que tenemos por aquí, los tengo que meter detrás de este mueble, así que tengo que hacer agujeros. Para eso hace falta taladro. Y ahora os voy a enseñar mi choquillo mágico. Aquí detrás básicamente tengo lo que viene siendo de todo. Entonces sacamos lo que es la basura y aquí ya tengo de todo. Tengo cadenas y ahí ¡pum! Taladro, chaval. Bueno, os explico la teoría. Básicamente lo que tengo hecho es la instalación de agua fría. Entonces la idea es poner una bomba más y hacer lo mismo pero con agua caliente con el boiler. Lo que sí que me acabo de dar cuenta es que me falta una pieza. Así que vamos a hacer todo menos colocar esa pieza y ya será comprar una piecita y ya está todo hecho. Entonces la intención es que desde aquí vaya a otra bomba, esa bomba va a ir al boiler y después desde el boiler va a ir aquí. Problema, ¿veis esta pieza de aquí? Pues es la que me va a faltar. Todo lo demás lo tengo. Lo primero que voy a hacer va a ser hacer los agujeros aquí con el taladro, de tal manera que pueda conectar ya las mangueras hacia el otro lado. Uno iría a lo que es el tanque y la otra manguera, una iría a lo que es el grifo y la otra iría exactamente a la bomba. No tengo muchas brocas, pero tengo las necesarias. Voy a utilizar esta por aquí. No va a entrar todavía lo que es el tubo porque es muy ancho, pero bueno, luego ya lo agrandaré un poquito. Tengo un poquito, pues esto, creo que es para cemento. No lo sé, o sea, estas sé que son para metal, que tienen así la puntita. Luego las que tienen un piquito en la punta son para madera. Y luego las que tienen la punta así, esas creo que son para cemento, alguna movida así. Así que bueno, la cosa es que esto es para madera, ya está. No soy un experto en esto, ¿vale? Soy un chapuzas, que quede claro. Pero mientras dé resultado, pa'lante. Vale, ahora lo único que queda es coger y ensancharlo más. Ya tenemos los agujeros listos, así que vamos a meter por aquí lo que son los tubos. Este sería el agua fresquita, así que esto iría al tanque. Y por aquí sería por donde saldría, bueno, al tanque, perdón, a la bomba, que todo el rato me lío. Y esta sería el agua caliente que saldría del boiler. Bueno, esto ya veis que va a quedar ultra mega feo, entonces la idea es aquí poner algún tipo de mueble, de tal manera que aquí pueda dejar mis zapatillas aquí encima. Y luego esto yo creo que se va a seguir viendo, o sea, no me va a complicar. Así que los tubos pues por aquí se seguirán viendo. Ahora vamos para el otro lado y vamos a instalar la bomba. Vale, mi idea es más o menos, a ver si esto se queda. Se queda. Mi idea es instalar la bomba ahí dentro, justo... Pues no se queda. No, tío. La verdad, Bueno, pues la idea es instalarlo más o menos ahí. Entonces tengo que recortar un poquitín la toma que va al boiler para que quede ahí bien nice.
y luego ya creo que empezamos a montarlas seguido. Ya he dejado todo bien asegurado, así que ahora voy a meterle tornillos. Sikaflex también tengo, así que seguramente le eche un poquito de Sikaflex. Y la cosa es que quede pues ahí bien afianzado y que no se suelte ya nunca más. Igual yo creo que sin Sikaflex va bien. Y con tornillos para adelante. Ya tenemos lo más complicado hecho, meter los otros dos y se finí. Esto es un poco bricolaje rural, pero chavales, hay que... Esto es un poco bricolaje rural, pero chavales, admitir que os estáis sorprendiendo, ¿eh? Ojo, ojo con Fito. Pues nada, señores, bomba ready, así que ya lo único que falta es enchufar... ¡Wow! Tú, menudo cacharro, loco. ¿Has visto eso? Mira, 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 mira. Fuera de aquí, ¿eh? Venga, venga. ¿Qué saco esto, ¡Bicho! Es que de verdad. ¡Fuera! Mi cabo. Así me gusta. Vale, bueno, lo que os iba a decir, que al final la bomba ya está lista, así que ahora mismo ya lo único que queda es enchufar todo el agua y esto ya estaría listo. Bueno, enchufar la luz y ya está, ready. Para enchufar el agua voy a hacer uso de esto, pero bueno, ahora veréis lo que hago exactamente. Ahora creo que la voy a liar bastante petarda, así que atentos a esto. ¡Qué bien, tú! Unas gotitas solo, joder. Muy bien, loco. Oh. Vale, señores, soy medio mongolo y se me ha olvidado meter aquí, en lo que es esta zona, se me ha olvidado meter bridas. Vamos a hacer así la prueba y vamos a ver qué tal funciona el cacharro, porque sinceramente me niego a volver a soltarlo con lo que me ha costado. O sea, si veo que no hay fugas, que le den. Bueno, señores, ya tenemos todo el tema del agua preparado. Solo me falta pues conseguir la pieza esa del ferretero, ponérsela y ya estaría, vamos, esto ya estaría para funcionar. Pero falta todo el sistema eléctrico. He comprado relés y toda la vaina, así que vamos a ello porque si no, de poco sirve lo que he hecho. Para esto, por un lado tengo cable y por otro lado tengo lo que son los fusibles con los sitios donde voy a conectar el fusible, entre medias de estos cables. Bastante sencillo, la verdad. También hay que decir que me lo tuvo que explicar un colega a modo pa' tontos, ¿vale? O sea, me hizo un dibujo y todo. O sea, bastante terrible. Ya tengo por aquí todo preparado. Solo he preparado dos porque van a ser los que voy a necesitar. Y ahora ya lo único que falta es empezar a echar cable. He cogido un mogollón, así que tengo para esta vez y para las siguientes. Lo que sí que me acabo de dar cuenta, otra cosa que me falta, es que debería de tener para conectar esto con el cable, pero no tengo, así que tengo cinta aislante cutre por ahí del chino y es lo que vamos a utilizar. Es lo que hay, me van a cortar las pelotas cuando vean estos mis colegas. Me acabo de dar cuenta que voy a tener que hacer otro agujerito. Hay que pasar el cable de la electricidad, el cable de la luz. Por este lado ya tenemos todo ready, así que luego vamos a hacer lo que está dentro del armario, pero primero voy a desayunar, que ya va siendo hora. Y a ver estos dónde les tengo, que están por ahí salvajeando. ¡Uy! ¡Chuchi! ¡Chuchi! ¿Dónde está la Chipi? ¡Chiqui! ¡Chiqui! Mirad, allí viene esta. ¿Ah, chiqui? Epa, ¿tú qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Ahí va viniendo esta, poquito a poco, a su ritmo. Chipis, preciosa. Cher, ¿me has echado un poco de menos? En realidad no, seguro que no. Mírala, qué feliz. Es que el sitio, las cosas tal y como son, es espectacular. O sea, esto se la tienen que gozar aquí, porque no hay nadie. O sea, hemos estado todo el rato solos.
y el sitio es precioso, es precioso. La Puglia muy bien, ¿eh? Y es que la Puglia, región sureña que forma el talón de la famosa Bota de Italia, es conocida por sus ciudades montañosas, encaladas y por los cientos de kilómetros de costa espectacular que tiene. Una región que reúne una costa única con auténticos tesoros históricos. Bueno, estoy seguro de que estáis ultra mega sorprendidos de que tenga huevos para desayunar. Luego por aquí tengo un pan que debe de ser típico de la Puglia, de toda esta zona. Y es como un pan súper duro, súper crujiente y como en forma de donuts. Pero, o sea, vamos, duro, duro, duro. Debe de ser para luego echarle tomate por encima y que entonces no se quede tan blandito, que no se coma el tomate. No, es que no queda ahí ya remojado pocho. En sí la clave sería tener tomate para comerme esto, pero no tengo esa suerte, tengo que ir al súper y hoy va a estar muy complicado, así que ya mañana cuando desembarquemos, que llegaremos a la madrugada probablemente, cuando desembarquemos, pues ahí ya iré a comprar y que tengo que comprar bastantes más cosas, la verdad. Ya estamos de vuelta al ruedo, tengo que quitar todo esto para sacar básicamente la batería que está justo debajo del asiento y así pues vamos maquinando todo. No creo ni que me creáis, pero os juro que esto lo limpié hace una semana y media y está hecho un verdadero fiasco, así que bueno, ya voy a aprovechar y voy a limpiar todo. Ya tengo por aquí todo abierto, entonces lo que hay que hacer es seguramente conectaré los dos cables a uno y traeré los dos, pues uno al positivo y el otro al negativo, aquí y aquí, y ya estaría. Esa es la teoría, ahora hay que ponerlo en práctica. Me acabo de dar cuenta de que tenemos un problema más. Voy a utilizar esto para arreglarlo. La cosa es que el cable queda demasiado suelto y como no tengo una chapa o algo así para poder pegar lo que es los cables a la pared, voy a utilizar un poquito de brida de la que me ha sobrado antes, la voy a atornillar y con esto ya pues va a quedar ahí enganchado lo que es el cable. ¿Va a quedar bonito? No. Pero yo creo que está claro que esta furgoneta es de guerra y esta tiene que morir batallando y pues para eso es para lo que la estamos preparando. Pues ya estaría, ahora mismo lo único que queda ya es pasar los cables, los voy a pasar todos al otro lado y una vez que estén ya en el otro lado ya le pongo los fusibles junto a los cables y los meto a batería. Luego también he estado mirando que seguramente cuando ponga ya el agua caliente seguramente meteré otra brida y pondré también los dos tubos de lo que es el boiler, los pondré juntos. Así cuando se vaya a sacar el tanque de agua será más sencillo, la verdad. Chapucero, chapucero. Eres un chapucero. Bueno, ya vamos a finiquitar, ¿vale? Esto es una mierda, o sea, no cojáis esto de referencia, ¿vale? Nunca jamás, o sea, yo no soy una referencia solo para viajar, solo para ir a lo loco, todo lo demás, nada, cero. Pues ya veis la chapuza que he hecho con los negativos, bastante terrible la verdad, me ha costado un petardazo. Me voy a poner ahora con todo el positivo, le voy a meter los fusibles, voy a hacer otra chapuza impresionante, pero va a funcionar. Ya tengo fusibles y todo preparado, así que lo único que falta es comprobar que todo funciona. Por un lado que funciona la bomba, a ver, vamos a ello. Ahí se escucha. Está funcionando, vale, entonces la bomba funciona. Falta saber si funciona el boiler. Para lo cual, no sé. Igual habrá que encenderlo. Chispa da. Igual hay que encender. No sé cómo va el cacharro este, la verdad. Otra cosa que hay que aprender. Bueno, lo voy a enchufar y vamos a ir probando a ver si tira o no tira, básicamente. Pues parece ser que no tira, estoy aquí dándole al botón y parece que nada, así que lo único que se me ocurre es
que tenga que tener agua dentro para que funcione. Entonces voy a tapar el agua caliente, voy a llenar el boiler y a ver lo que pasa. Para eso voy a quitar este taponcito de aquí y se lo voy a enchufar aquí mismo. Me estoy desesperando muchísimo. Me está tirando mogollón de agua, mogollón de agua fuera. La verdad que no sé ni cómo hacer para arreglarlo, o sea, es que no tengo ni idea. Me tira agua por ahí por debajo, no sé por qué es. Tengo que investigar. Aquí no tengo ni internet, porque bueno, ya veis dónde estamos. Estamos en la mitad del... así en una playa preciosa, pero en la mitad de la nada. Así que nos vamos a largar de aquí. Voy a investigar a ver qué tenemos que hacer. Pero ya tenemos que entrar al ferry, así que no sé si me dará tiempo a hacer mucho más. Pero bueno, tenemos que ir para el ferry. Al final se ha complicado esto. Es que madre mía, si es que ¿quién me va a mandar a mí, tío? Si es que se está mejor con agua fría, de verdad. De verdad, menos dolores de cabeza, tío. Menos cacharros, da igual. Bueno, señores, en el camino he hecho una pequeña investigación y vamos, he conectado mal cables, he conectado la bomba en el sitio erróneo y me faltan piezas, así que bueno, básicamente tengo que conseguir lo que me falta, pero bueno, ya lo haremos en el próximo país porque ya estamos a punto de coger el ticket, básicamente.